Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es Radio Vaticana en transmisión extraordinaria del 20º viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia. En esta oportunidad transmitimos desde el Centro de Espectáculos La Macarena en Medellín el encuentro del Papa Francisco con sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, seminaristas y sus familias. Nos encontramos a las 10:46 de la noche, hora de Roma, acompañando al Papa Francisco en esta cuarta jornada de su visita apostólica a Colombia. Una jornada marcada sobre todo por el tema de la vida cristiana como discipulado y cómo no podía ser de concluir esta jornada en este encuentro de hermandad, de fraternidad con las personas consagradas a Dios en este país que ha luchado durante 5 décadas en busca de la paz. Damos un cordial saludo a todas las emisoras que nos acompañan, a nombre de Sofía Lobos y de Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de la redacción de programas en español, cuando vemos al Papa Francisco llegar a este centro de espectáculos La Macarena en Medellín. Así es, Renato, vamos viendo cómo el Papa baja lentamente del Papa móvil que lo ha trasladado desde el hogar San José hasta este estadio cubierto de La Macarena, donde, como has dicho, vamos a acompañar al Santo Padre en este encuentro con sacerdotes religiosos y también seminaristas de Colombia, acompañados por sus familiares. Este edificio que vamos viendo en imágenes pertenece al año 1945, que inicialmente fue utilizado como plaza de toros para espectáculos taurinos y que a partir del año 2003 se transformó en un centro para eventos, conciertos y actividades sociales. Tiene por tanto una capacidad de aforo de casi 14.000 personas y hoy estará, como vemos en imágenes, prácticamente lleno. Como dato importante destacamos que sobre el palco de este estadio cubierto de La Macarena estarán presentes las reliquias de Madre Laura, la primera santa colombiana canonizada por el Papa Francisco el 12 de mayo de 2013. Unas reliquias que han sido transportadas para que el Papa pueda hoy venerarlas y rezar ante ellas. Recordamos para aquellos oyentes que no conozcan a la Madre Laura, ella fue una educadora y misionera católica, fundadora de la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. En 2004 fue declarada beata de la Iglesia Católica, habiéndose conocido un milagro obrado por la intercesión de ella. En diciembre de 2012 se dio a conocer el veredicto por parte de un grupo de evaluación del proceso de canonización. Este grupo determinó un segundo milagro obrado por ella, con lo que se completaron los requerimientos para su declaración como santa. Finalmente, como hemos dicho anteriormente, el Papa Francisco la inscribió en el libro de los santos mediante la fórmula canónica el 12 de mayo de 2013. Hoy Colombia espera vivir un momento de alegría, de encuentro del Santo Padre, el mensajero de la paz, ante las reliquias de Madre Laura, la primera santa colombiana. En imágenes continuamos apreciando ya los religiosos, religiosas y todas las personas consagradas esperando al Papa Francisco para dar inicio a este encuentro. Recordamos que esta cuarta jornada empezó con la salida del Papa Francisco de la Nunciatura de Bogotá y el traslado hasta el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, donde celebró la Santa Misa. Posteriormente almorzó en el Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Medellín y desde ahí se dirigió a la Casa Hogar de San José, donde hace algunos minutos hemos visto el encuentro con los niños, niñas y la gente que trabaja ahí, los religiosos y sacerdotes, cuando el Papa Francisco hace su ingreso a este centro de espectáculos de La Macarena. Es importante y curioso resaltar que en los anteriores viajes apostólicos del Papa han habido eventos como este, donde se ha encontrado con los religiosos, con las religiosas, y el dato curioso es de que hoy están presentes los familiares de los seminaristas de Colombia.
¿A qué se debe esto? La pastoral vocacional en Colombia está estructurada de tal forma que la familia forma parte del proceso vocacional de cada candidato, sea a la vida sacerdotal como a la vida religiosa y a la vida consagrada. Por ello, en el esquema que hoy acompaña este encuentro tendremos después del saludo litúrgico, el saludo del obispo auxiliar de Medellín y encargado de las vocaciones, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, y algunos testimonios, entre ellos un sacerdote, una religiosa de clausura y efectivamente lo que les estábamos indicando, la presencia de una familia, cómo la familia acompaña a la vocación sacerdotal o religiosa para poder ser parte de ese discernimiento y de la elección y finalmente de la consagración de la persona completamente al corazón sagrado de Jesús. Este es el dato característico de este encuentro entre el Papa Francisco y los consagrados de Colombia. Posteriormente escucharemos la proclamación del Evangelio de Juan y finalmente el discurso del Santo Padre con la bendición final. Radio Vaticana acompañando al mensajero de paz, al peregrino de la paz en Colombia. 20º viaje apostólico del Papa Francisco fuera de Italia. Una visita del Papa que llega en un momento de gracia y alegría para poder soñar con la posibilidad de transformar Colombia como un país y una nación que esté dispuesta a dar el primer paso, tal y como dice el lema de este viaje del Papa Francisco en tierras colombianas. El Papa ha sido recibido como un misionero de paz, un misionero de la reconciliación. Con su presencia ayudará sin duda, tal y como vemos en imágenes, y como hemos visto a lo largo de los distintos encuentros que hemos podido presenciar y acompañar con ustedes, queridos oyentes, cómo la figura y la presencia del Papa ha servido en muchas ocasiones para ver rostros unidos y con esa esperanza de que finalmente, tras años de conflictos armados, Colombia como nación pueda aprender a mirarse con ojos de misericordia. Después de estos cantos alegres con el cual han recibido al Papa Francisco, el Santo Padre se dispone a realizar el saludo litúrgico y dar inicio a la celebración. Escuchemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Señor, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite algunos ministros de tu altar y los haga testigos valientes y humildes del Evangelio. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. A continuación escucharemos el testimonio y el saludo de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín, encargado para toda la diócesis de las vocaciones, quien dirigirá su saludo de bienvenida al Papa Francisco. Escuchemos. Beatísimo Padre,
Desde diversos lugares de Colombia, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y seminaristas, junto con nuestras familias y llenos de profunda alegría, hemos venido a encontrarnos con usted. Le damos las gracias por haber querido venir a Colombia y dedicarnos un especial momento para confirmarnos en la fe, animarnos en la caridad y fortalecernos en la esperanza. Con cuánto anhelo nos hemos preparado para escucharlo, Santo Padre. Queremos recibir sus palabras con espíritu atento y bien dispuesto, porque ellas nos impulsarán a volver al amor primero en la vivencia de nuestra vocación y serán orientación segura para seguir las huellas de Jesús. Nos acompañan hoy las reliquias de Santa Laura Montoya, la primera colombiana santa y también la primera santa que usted entregó a la Iglesia a pocos meses de haber iniciado su ministerio petrino. Santa Laura es testimonio del regalo que Dios ha hecho a esta tierra a lo largo de su historia, con una rica presencia de sacerdotes y religiosos, muchos de los cuales se han dedicado por entero al servicio de Dios y de los hermanos en medio de condiciones difíciles, de persecuciones o de amenazas, que para algunos han significado la ofrenda cruenta de su vida. No pocas congregaciones y algunas iglesias particulares han enviado misioneros a tierras lejanas y necesitadas del anuncio del Evangelio. Pero somos conscientes de que los inmensos desafíos de la tarea evangelizadora en nuestro tiempo reclaman de la vida sacerdotal y religiosa mayor fidelidad, más audacia, un estilo de vida más ceñido al Evangelio, una escucha más atenta de la palabra, mayor espíritu misionero. Por eso hemos orado intensamente en estos días para que la visita apostólica del sucesor de Pedro se convierta en el inicio de una nueva primavera vocacional en Colombia, para que la familia redescubra su identidad y misión como hogar donde se cultiva la vocación cristiana y para que muchos jóvenes se decidan a escuchar y aceptar el sígueme del Señor. Querido Papa Francisco, suplicamos con devoción su bendición paternal. Con la súplica de la bendición paternal del Santo Padre ha concluido el saludo de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín y encargado de la Conferencia Episcopal para las Vocaciones. A continuación seguirán el testimonio en este encuentro de un sacerdote. Santo Padre Francisco, soy Juan Felipe Escobar Escobar, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín. Agradezco a Dios el poder compartir la alegría de mi vocación sacerdotal. Soy el menor de 3 hermanos, hijo de un esforzado obrero y de una modesta ama de casa. Nací y me crié en el seno de una familia humilde y sencilla. Desde niño quise ser médico para desterrar el dolor físico de la humanidad. Era aún muy pequeño cuando empecé a ver cómo la gente de mi tierra
era destrozada por la violencia de la guerra. En mi entorno de infancia había bombas, balas, crímenes, madres llorando por sus hijos, gente desplazadas, jóvenes en las drogas, noticias sobre corrupción e injusticias. Este ambiente marcó profundamente mi vida y me llevó a interrogarme: ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Fue así como nació mi vocación. Dios me llamó a sanar, a ser cura de almas. En estos casi 12 años de ministerio sacerdotal, me he sentido muy feliz por ser un instrumento de la gracia salvífica de Dios. Pero en verdad, no es mucho lo que he logrado hacer para remediar el sufrimiento de mis hermanos. Sin embargo, son los más pobres y marginados los que me han acercado a Dios. Ellos han sostenido y animado mi vocación. Desde el inicio de mi servicio sacerdotal, he podido celebrar con ellos la Eucaristía y la reconciliación. He salido a las periferias de Medellín, en donde he acompañado a muchos desplazados por el conflicto, habitantes de la calle, a enfermos y a reclusos. En todos ellos he visto el rostro de Jesús y he tocado su carne. Hace 7 años y medio soy formador en el Seminario Mayor de Medellín. En unión con los seminaristas, me he movilizado por las calles, las cárceles, los hospitales y otros espacios periféricos de la ciudad y de Colombia, con el propósito de anunciar el Evangelio. Hoy puedo testificar que estas experiencias han marcado profundamente la vida de los seminaristas, afianzándolos en su vocación. Como signo de gratitud por su presencia entre nosotros y por sus gestos de misericordia, traigo ante usted los deseos de varios habitantes de la calle de recibir su bendición. Emocionante testimonio del presbítero Juan Felipe Escobar, quien ha compartido con el Papa su experiencia como sacerdote. Ahora nos disponemos a escuchar el testimonio de una religiosa de clausura. Reciba mi cordial saludo. Soy la hermana Lady María de San José, carmelita descalza del Monasterio de la Santísima Trinidad de la Estrella. Hoy hago mías sus palabras cuando en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Cristo siempre nace y renace la alegría. Ha sido esta mi experiencia y el camino recorrido a lo largo de estos 14 años de seguimiento al Señor en la vida consagrada. Años que se han vivido en la alegría de un sí generoso, al servicio de Dios, de mis hermanos y de mi madre la Iglesia. Al traer a la memoria aquel momento en el que por primera vez, cuando tan solo tenía 14 años, sentí en mi corazón la llamada y el deseo de consagrarle al Señor toda mi vida, un sentimiento de profunda gratuidad me invade, pues me sentí amada con predilección, llamada por mi nombre e invitada, a pesar de mi pobreza, a ser portadora del más valioso de los tesoros, la vocación religiosa. Cuán importantes y valiosos fueron para mí los valores cristianos recibidos en mi hogar, en el colegio y en mi comunidad parroquial. Sin duda alguna, allí nació y en silencio fue germinando la semilla de mi vocación,
junto al testimonio de tantos sacerdotes y seminaristas que Dios puso en mi camino y quienes con su alegría, entrega, olvido de sí, generosidad, celo ardiente por salvar almas y extender el reino de Dios, fueron despertando en mi corazón el deseo de la entrega y de la búsqueda de aquel que podía dar sentido y plenitud a mi vida. Quiero decirle a los jóvenes que me escuchan y que sienten en lo profundo de su corazón que Dios los llama, que no tengan miedo de entregar a Dios su vida, la vida por la causa del Evangelio, que seguir al Señor vale la pena, que abandonar en sus manos nuestros sueños, nuestros ideales, es lo mejor, pues Él no defrauda nuestra esperanza y solo Él puede colmar los deseos más profundos de felicidad que alberga el corazón humano. Soy feliz de haber entregado mi vida al Señor desde la soledad del claustro y la oración. Querido Santo Padre, gracias por el testimonio de su vida que nos edifica y nos enriquece, y por su palabra que guía y conduce nuestro caminar hacia Dios. Gracias por estar entre nosotros, por ser peregrino de la paz y de la esperanza, y por comunicarnos la ternura de Dios y su amor infinitamente misericordioso. Seguir al Señor vale la pena, fue el testimonio de la hermana Lady de San José, carmelita contemplativa, quien a través de su ejemplo de vida animó a los jóvenes a que no tengan miedo a entregar su vida por la causa del Evangelio. La hermana Lady saluda al Papa Francisco y nos preparamos ahora para escuchar el testimonio de María Isabel Arboleda Pérez. Papa Francisco, qué bueno tenerlo entre nosotros. Mi nombre, María Isabel Arboleda Pérez, junto con mi esposo y mis 3 hijos, entre ellos un sacerdote, y en nombre de todas las familias antioqueñas a las que Dios nos ha bendecido con un hijo sacerdote, le damos un caluroso saludo. Santo Padre, porque es verdad, tener un hijo sacerdote es toda una bendición de Dios. Nuestra familia siempre hemos cultivado los valores humanos y cristianos en nuestros hijos. Con la gracia de Dios hemos sido una familia de oración y caridad. Esto ayudó a despertar el deseo sacerdotal de mi hijo, porque la familia es el primer semillero de vocaciones. Y ahora que nuestro hijo es sacerdote, nuestra familia lo sigue acompañando con nuestra presencia de oración. Siempre en nuestras oraciones le pedimos al Beato Mariano de Jesús Hoyos que sea el intercesor en todas las vocaciones sacerdotales. Además, un grupo de madres de sacerdotes y seminaristas desde hace 24 años periódicamente nos reunimos en forma de cenáculo para orar y por la perseverancia de la santidad de nuestros hijos sacerdotes y seminaristas, un apostolado que cada día crece más. En nombre de todas las familias que tenemos la dicha de tener un hijo sacerdote, le pedimos derrame muchas bendiciones especiales sobre nuestros hijos sacerdotes y sobre todos nuestros hogares. Que Dios lo bendiga, Santo Padre. Acabamos de escuchar el testimonio de María Isabel en representación de la Asociación de Madres de Sacerdotes y Seminaristas, quien ha compartido la visión de la importancia de la familia como el primer semillero de vocaciones. Vemos en imágenes cómo María Isabel saluda al Papa Francisco con un abrazo y un apretón de manos. En esta celebración litúrgica nos disponemos a escuchar la proclamación del Evangelio de San Juan. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas, que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ha sido la proclamación del Evangelio según San Juan sobre la palabra de la vid y de permanecer en Jesús. A continuación, el Papa Francisco sostendrá un discurso, una alocución a todos los sacerdotes religiosos y religiosas en este centro de eventos La Macarena en la ciudad de Medellín. Y Radio Vaticano continúa acompañando al Santo Padre en su viaje apostólico a Colombia. Escuchemos. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, consagrados, consagradas, seminaristas, queridas familias, queridos paisas. La alegría de la vid verdadera que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan se da en el contexto de la última cena de Jesús. En ese ambiente de intimidad, de cierta tensión, pero cargada de amor, el Señor lavó los pies de los suyos, quiso perpetuar su memoria en el pan y el vino, y también les habló a los que más quería desde lo hondo de su corazón. En esa primera noche eucarística, en esa primera caída del sol
después del gesto de servicio, Jesús abre su corazón, les entrega su testamento. Y así como en aquel cenáculo se siguieron reuniendo posteriormente los apóstoles con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús, hoy también acá, en este espacio, nos hemos reunido nosotros a escucharlo y a escucharnos. La hermana Lady de San José, María Isabel y el padre Juan Felipe nos han dado su testimonio. También cada uno de los que estamos aquí podríamos narrar la propia historia vocacional. Y todos coincidirían en la experiencia de Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos primerea y que de ese modo nos ha captado el corazón. Como dice el documento de Aparecida, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo, el gozo de evangelizar. Muchos de ustedes, jóvenes, habrán descubierto este Jesús vivo en sus comunidades, comunidades de un fervor apostólico contagioso que entusiasman y suscitan atracción. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. La vida fraterna y fervorosa de la comunidad es la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. Los jóvenes son naturalmente inquietos, ¿o me equivoco? Y aquí quiero detenerme un instante y hacer memoria dolorosa. Es un paréntesis. Los jóvenes son naturalmente inquietos. Inquietud tantas veces engañada, destruida por los sicarios de la droga. Medellín me trae ese recuerdo. Me evoca tantas vidas jóvenes truncadas, descartadas, destruidas. Los invito a recordar, a acompañar este luctuoso cortejo, a pedir perdón para quienes destruyeron las ilusiones de tantos jóvenes, pedirle al Señor que convierta sus corazones, a pedir que acabe esta derrota de la humanidad joven. Los jóvenes son naturalmente inquietos y si bien asistimos a una crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y de voluntariado. Son muchos. Y algunos, sí, son católicos practicantes. Otros son católicos al agua de rosa, como decía mi abuela, ¿no? Otros no saben si creen o no creen.
Pero esa inquietud los lleva a hacer algo por los demás. Esa inquietud hace llenar los voluntariados de todo el mundo de rostros jóvenes. Hay que encauzar la inquietud. Cuando lo hacen captados por Jesús, sintiéndose parte de la comunidad, se convierten en callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. ¿Y cuántos, sin saber que lo están llevando, lo llevan? Esa riqueza de callejear sirviendo, de ser callejeros de una fe que quizás ellos mismos no terminan de entender. Es testimonio, testimonio que nos abre a la acción del Espíritu Santo que entra y nos va trabajando el corazón. En uno de los viajes, en la jornada de la juventud de Polonia, en el almuerzo que tuve con los jóvenes, con 15 jóvenes y el arzobispo, uno me preguntó, ¿qué le puedo decir yo a un compañero mío joven que es ateo, que no cree? ¿Qué argumento le puedo dar? Y a mí se me ocurrió contestarle, mira, lo último que tenés que hacer es decirle algo. Se quedó mirando. Empezá a hacer, empezá a comportarte de tal manera que la inquietud que él tiene adentro lo haga curioso y te pregunte. Y cuando te pregunte por tu testimonio, ahí podés empezar a decir algo. Es tan importante ese callejear la fe, callejear la vida. Y esa es la vid a la que se refiere Jesús en el texto que hemos proclamado. La vid es todo ese pueblo de la alianza. Profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, se refieren a él como una vid. Hasta un salmo, el 80, canta diciendo, tú sacaste de Egipto una vid, le preparaste terreno, echó raíces y llenó toda la región. A veces expresan el gozo de Dios ante su vid, otras su enojo, desconcierto o despecho. Jamás Dios se desentiende de su vid. Nunca deja de padecer sus distancias. Si yo me alejo, Él sufre en su corazón. Nunca deja de salir al encuentro de ese pueblo que cuando se aleja de Él se seca, arde y se destruye. ¿Cómo es la tierra, el sustento, el soporte donde crece esta vid en Colombia? ¿En qué contextos se generan los frutos de las vocaciones de especial consagración? Seguramente en ambientes llenos de contradicciones, de claroscuros, de situaciones vinculares complejas. Nos gustaría contar con un mundo con familias y vínculos más llanos, pero somos parte de este cambio de época, de esta crisis cultural. Y en medio de ella, contando con ella, Dios sigue llamando. O sea, que a mí que no me vengan con el cuento de que no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. Eso, ¿sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? Aún en medio de esta crisis, Dios sigue llamando.
Sería casi evasivo pensar que todos ustedes han escuchado el llamado de Dios en medio de familias sostenidas por un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Algunos sí, pero no todos. Algunas familias, quiera Dios que muchas, son así. Pero tener los pies sobre la tierra es reconocer que nuestros procesos vocacionales, el despertar del llamado de Dios, no se encuentra más cerca de aquello que ya relata la palabra de Dios y de lo que tanto sabe Colombia. Un sendero de sufrimiento y de sangre. La violencia fratricida de Caín sobre Abel y los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Y desde el comienzo ha sido así. No piensen en la situación ideal. Esta es la situación real. Dios manifiesta su cercanía y su elección donde quiere, en la tierra que quiere y como esté en ese momento, con las contradicciones concretas, como Él quiere. Él cambia el curso de los acontecimientos al llamar a los hombres y mujeres en la fragilidad de la propia historia personal y comunitaria. No le tengamos miedo a esta tierra compleja. Antenoche, una chica con capacidades especiales en el grupo que me dio la bienvenida en la Anunciatura, habló que en el núcleo de lo humano está en la vulnerabilidad. Y explicaba por qué. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿todos somos vulnerables? Sí, todos. ¿Pero hay alguien que no es vulnerable? Me contestó Dios. Pero Dios quiso hacerse vulnerable y quiso salir a callejear con nosotros. Quiso salir a vivir nuestra historia. Tal como era. Quiso hacerse hombre en medio de una contradicción, en medio de algo incomprensible, con la aceptación de una chica que no comprendía pero obedeció, y de un hombre justo que siguió lo que le fue mandado. Pero todo eso en medio de contradicciones. No tengamos miedo en esta tierra compleja. Dios siempre ha hecho el milagro de generar buenos racimos como las arepas al desayuno. Que no falten vocaciones en ninguna comunidad y en ninguna familia de Medellín. Y cuando en el desayuno se encuentren con una sorpresa de esas lindas, qué lindo. ¿Y Dios es capaz de hacer algo conmigo? Pregúntenselo antes de comerla. Pregúntenselo.
Y esta vid, que es la de Jesús, tiene el atributo de ser la verdadera. Él ya utilizó este término en otras ocasiones, en el Evangelio de Juan. La luz verdadera, el verdadero pan del cielo o el testimonio verdadero. Ahora la verdad no es algo que recibimos como el pan o la luz, sino que brota desde adentro. Somos pueblo elegido para la verdad y nuestro llamado tiene que ser en la verdad. Si somos sarmientos de esa vid, si nuestra vocación está injertada en Jesús, no puede haber lugar para el engaño, la doblez, las opciones mezquinas. Todos tenemos que estar atentos para que cada sarmiento sirva para lo que fue pensado, para dar frutos. Yo estoy dispuesto a dar frutos. Desde los comienzos, a quienes le toca acompañar los procesos vocacionales, tendrán que motivar la recta intención, es decir, el deseo auténtico de configurarse con Jesús, el pastor, el amigo, el esposo. Cuando los procesos no son alimentados por esta savia verdadera que es el Espíritu de Jesús, entonces hacemos experiencia de la sequedad. Y Dios descubre con tristeza aquellos tallos ya muertos. Las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses materiales, que llegan incluso a la torpeza del afán de lucro. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Siempre. Esto no es privativo de los comienzos. Todos nosotros tenemos que estar atentos porque la corrupción en los hombres y la mujer y las mujeres que están en la iglesia empieza así, poquito a poquito. Luego, nos lo dice Jesús mismo, se enraiza en el corazón y acaba desalojando a Dios de la propia vida. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús dice, no se puede servir a Dios a dos señores. O sea, a dos señores, como si hubiera solo dos señores en el mundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús le da categoría de Señor al dinero. ¿Qué quiere decir? Que si te agarra, no te suelta. Será tu Señor desde tu corazón. Cuidado. No podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales. Hay situaciones, estilos y opciones que muestran los signos de sequedad y de muerte. ¿Cuándo es eso? No pueden seguir entorpeciendo el fluir de la savia que alimenta y da vida. El veneno de la mentira, el ocultamiento, la manipulación y el abuso al pueblo de Dios, a los frágiles y especialmente a los ancianos y niños, no pueden tener cabida en nuestra comunidad.
Cuando consagrado, una consagrada, una comunidad, una institución, llámese parroquia, lo que sea, opta por ese estilo, es una rama seca. Solo hay que sentarse y esperar que el Señor la venga a cortar. Pero Dios no solo corta. La alegoría continúa diciendo que Dios limpia la vid de imperfecciones. Tan linda es la poda. Duele, pero es linda. La promesa es que daremos fruto y en abundancia, como el grano de trigo, si somos capaces de entregarnos, de donar la vida libremente. Tenemos en Colombia ejemplos de que esto es posible. Pensamos en Santa Laura Montoya, una religiosa admirable cuyas reliquias hoy tenemos aquí. Ella desde esta ciudad se prodigó en una gran obra misionera en favor de los indígenas de todo el país. La mujer consagrada, cuánto nos enseña de entrega silenciosa, abnegada, sin mayor interés que expresar el rostro maternal de Dios. Asimismo podemos recordar al beato Mariano de Jesús Euce Hoyos, uno de los primeros alumnos del seminario de Medellín, y a otros sacerdotes y religiosas y religiosos de Colombia, cuyos procesos de canonización ha sido introducido. Como también otros tantos, miles de colombianos anónimos que en la sencillez de su vida cotidiana han sabido entregarse por el Evangelio y que ustedes seguramente llevarán en su memoria y serán estímulos de entrega. Todos nos muestran que es posible seguir fielmente la llamada del Señor, que es posible dar mucho fruto, aún ahora en estos tiempos y en este sitio. La buena noticia es que Él está dispuesto a limpiarnos. La buena noticia es que todavía no estamos terminados, estamos en proceso de fabricación. Que como buenos discípulos estamos en camino. ¿Cómo va cortando Jesús los factores de muerte que anidan en nuestra vida y distorsionan el llamado? Invitándonos a permanecer en Él. Permanecer no significa solamente estar, sino que indica mantener una relación vital, existencial, de absoluta necesidad. Es vivir y crecer en unión fecunda con Jesús, fuente de vida eterna. Permanecer en Jesús no puede ser una actitud meramente pasiva o un simple abandono sin consecuencias en la vida cotidiana. Siempre trae una consecuencia, siempre, ¿no? Y permítanme proponerles, porque está siendo un poco largo esto, 3. No van a decir que sí, así que no les creo. Permítanme proponerles 3 modos de hacer efectivo este permanecer. O sea, que los puede ayudar a permanecer en Jesús. Primero, permanecemos en Jesús tocando la humanidad de Jesús, con la mirada y los sentimientos de Jesús, que contempla la realidad, no como juez, sino como buen samaritano, que reconoce los valores del pueblo con el que camina, así como sus heridas y sus pecados, que descubre el sufrimiento callado y se conmueve ante las necesidades de la persona, sobre todo cuando éstas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza indigna, la indiferencia
o por la perversa acción de la corrupción y la violencia. Con los gestos y las palabras de Jesús que expresan amor a los cercanos y búsqueda de los alejados, ternura y firmeza en la denuncia del pecado y el anuncio del Evangelio, alegría y generosidad en la entrega y el servicio, sobre todo a los más pequeños, rechazando con fuerza la tentación de dar todo por perdido, de acomodarnos o de volvernos solamente administradores de desgracias. ¿Cuántas veces escuchamos hombres y mujeres consagrados que parece que en vez de administrar gozo, alegría, crecimiento, vida, administran desgracia y se la pasan lamentándose de las desgracias de este mundo? Es la esterilidad de quien es incapaz de tocar la carne sufriente de Jesús. Segundo, permanecemos contemplando su divinidad, despertando y sosteniendo la admiración por el estudio que acrecienta el conocimiento de Cristo, porque como recuerda San Agustín, no se puede amar a quien no se conoce. Privilegiando para ese conocimiento el encuentro con la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, donde Cristo nos habla, nos revela su amor incondicional al Padre, nos contagia la alegría que brota de la obediencia a su voluntad y al servicio a sus hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta, pero no me la respondan. Se la responde cada uno a sí mismo. ¿Cuántos minutos o cuántas horas leo el Evangelio o la Escritura por día? ¿Se la contestan? Quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesús. Quien no ama las Escrituras no ama a Jesús. Gastemos tiempo en una lectura orante de la palabra, en auscultar en ella qué quiere Dios para nosotros y para nuestro pueblo. Que todo nuestro estudio nos ayude a ser capaces de interpretar la realidad con los ojos de Dios. Que no sea un estudio evasivo de los aconteceres de nuestro pueblo, que tampoco vaya al vaivén de modas o ideologías, que no viva de añoranzas ni quiera encorsetar el misterio, que no quiera responder a preguntas que ya nadie se hace y dejar en el vacío existencial a aquellos que nos cuestionan desde las coordenadas de sus mundos y sus culturas. Permanecer y contemplar su divinidad, haciendo de la oración parte fundamental de nuestra vida y de nuestro servicio apostólico. La oración nos libera del lastre de la mundanidad, nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir alejándonos de la superficialidad en un ejercicio de verdadera libertad. En la oración crecemos en libertad. En la oración aprendemos a ser libres. La oración nos saca de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una experiencia religiosa vacía, y nos lleva a ponernos con docilidad en las manos de Dios para realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración les quiero aconsejar una cosa también. Pidan, contemplen, agradezcan, intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. No está muy de moda adorar. Acostúmbrense a adorar.
aprender a adorar en silencio. Aprendan a orar así. Seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. Haber sido llamados no nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad. No estamos revestidos de una aureola de santidad. Guay, el religioso, el consagrado, el cura o la monja que vive con cara de estampita, por favor. Guay. Todos somos pecadores. Todos necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día. Él arranca lo que no está bien y hemos hecho mal, lo echa fuera de la viña, lo quema, nos deja limpios para poder dar fruto. Así es la fidelidad misericordiosa de Dios para con su pueblo, del que somos parte. Él nunca nos dejará tirados al costado del camino, nunca. Dios hace de todo para evitar que el pecado nos venza y que después nos cierre las puertas de nuestra vida a un futuro de esperanza y de gozo. Él hace de todo para evitar eso. Y si no lo logra, se queda al lado. Hasta que se me ocurra mirar para arriba porque me doy cuenta que estoy caído. Así es Él. Finalmente, hay que permanecer en Cristo para vivir en alegría. Tercero, permanecer para vivir en alegría. Si permanecemos en Él, su alegría estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados. Lean el final de Evangelii Nuntiandi. Nos aconseja esto. Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que nadie nos va a poder quitar. Difundiremos la esperanza de nuestra vida que Cristo nos ha traído. El llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la alegría. ¿Que es pesada? A veces sí, pero no nos roba la alegría. A través de ese peso también nos da la alegría. Dios no nos quiere sumidos en la tristeza, uno de los malos espíritus que se apoderaban del alma y que ya denunciaban los monjes del desierto. Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que viene de actividades mal vividas, sino una espiritualidad que haga feliz nuestra vida y aún nuestras fatigas. Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando transparentamos la alegría del encuentro con Él. En el Génesis, después del diluvio, Noé planta una vid como signo del nuevo comienzo. Finalizando el Éxodo, los que Moisés envió a inspeccionar la tierra prometida volvieron con un racimo de uvas de este tamaño. Signo de esa tierra que emanaba leche y miel. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y en nuestra familia. Están aquí presentes y me parece muy de buen gusto que estén los padres y las madres de los consagrados, los sacerdotes y las consagradas. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y familias. El Señor ha puesto su mirada sobre Colombia. Ustedes son signos
de ese amor de predilección. Nos toca ahora ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, que es nuestra vida, y ser promesa de un nuevo inicio para Colombia, que deja atrás diluvios, como el de Noé, diluvios de desencuentros y de violencias, que quiere dar muchos frutos de justicia y de paz, de encuentro y de solidaridad. Que Dios los bendiga, que bendiga la vida consagrada en Colombia. Y no se olviden de rezar por mí para que me bendiga también. Gracias. Con este aliento de que los consagrados y consagradas sean un testimonio de alegría y del amor de Dios, concluye el discurso del Papa Francisco en el centro de eventos de la Macarena en Medellín. En este momento que ha compartido y le ha dicho a todos ellos: el Señor ha puesto su mirada sobre Colombia, ustedes son signo de ese amor de predilección. Nos toca ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, nuestra vida, y ser promesa de un nuevo inicio para Colombia, que deja atrás diluvios de desencuentro y violencia, que quiere dar muchos frutos de justicia y paz, de encuentro y de solidaridad. Así es, Renato, y el Santo Padre también ha advertido sobre una serie de peligros que pueden poner, digamos, en tentación las vocaciones religiosas. Por eso el Papa Francisco ha insistido en la necesidad de estar atentos, porque la corrupción, tanto en los hombres y mujeres que están dentro de la Iglesia, empieza poco a poco y, tal y como nos dice Jesús mismo a través del Evangelio, se enraiza en el corazón y acaba desalojando a Dios de la propia vida. El Papa Francisco ha hecho una meditación, una reflexión alegórica de la vid que el Evangelio de San Juan ha presentado, en el cual los racimos, la planta y los frutos los ha comparado con lo que es la vida consagrada, la vocación y la entrega al Señor. En todo ese proceso, el Papa Francisco ha alentado a tener presente sobre todo 3 puntos importantes para poder permanecer atados y sobre todo unidos a esa vid que es Cristo y no caer en estas tentaciones que el mundo nos presenta. Tenemos que estar unidos y permanecer unidos a Cristo, tocando la humanidad sufriente de Cristo en nuestros hermanos más necesitados. Fue el primer punto. Luego el Papa los invitó a permanecer unidos a Jesús, contemplando su divinidad, sin alejarse de Él, sin perder de vista el horizonte que es Cristo y su cruz. Y finalmente el Papa Francisco los ha invitado a permanecer unidos en Cristo para vivir en alegría y para servir sobre todo con alegría a los que más necesitan. Este es el mensaje que deja a los religiosos, a las religiosas. Este es el aliento que les deja el Papa Francisco para poder hacer realidad este tan anhelado momento y esta tan anhelada paz y reconciliación nacional que Colombia busca desde hace 5 décadas. Se ha dado el primer paso, hoy se da este primer paso y el Papa les dice: sean ustedes los primeros en dar el inicio y hacer realidad esa promesa de paz y de justicia, de encuentro y de solidaridad, y dando testimonio sobre todo del servicio unidos en Jesucristo. Así es, Renato, y en relación a esa alegoría bíblica sobre la vid que comentabas anteriormente, el Santo Padre indicó que las vocaciones de especial consagración mueren precisamente cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y la promoción social. Para concluir esta celebración y este encuentro del Papa Francisco con los religiosos, nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Escuchemos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo.
Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les deseo que cada día más sean más fieles en el seguimiento de Jesús. Gracias. Con este aliento a todos los religiosos concluye este encuentro en el Centro de Eventos de la Macarena de Medellín. El Papa Francisco saluda a Monseñor Elkin Álvarez Botero, arzobispo de Medellín, encargado de las vocaciones. Y también ya va dejando el atrio de este centro de convenciones para poder despedirse y también concluir esta cuarta jornada en su visita apostólica a Bogotá. Mañana seguimos con estas actividades del Santo Padre, otras actividades intensas en Cartagena. Así es, Renato, la agenda del Papa Francisco culminará en Cartagena mañana 10 de septiembre, donde hará la oración del Ángelus en el santuario de San Pedro Claver. San Pedro Claver fue un misionero y sacerdote jesuita español que pasó a la posteridad por su entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto de Cartagena de Indias. Finalmente, el cierre de la agenda oficial de todo este viaje del Papa en Colombia tendrá lugar en Cartagena a las 4:30 de la tarde en la localidad de Contecar, donde se celebrará la Santa Misa. Una misa que podrán seguir en directo como todas las misas anteriores en nuestro canal de YouTube de Vaticano Español. Encontrarán también el link en las redes sociales de Radio Vaticana, en nuestro Facebook, Radio Vaticana en Español, y también en nuestra cuenta de Twitter, @news_va_es. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que nos han acompañado en esta transmisión especial con las imágenes del Centro Televisivo Vaticano. A nombre de Sofía Lobos y de Renato Martínez, quien los acompañó, les agradecemos por su compañía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión. Vamos ahora, como muchas veces nos lo ha dicho el Papa Francisco, desde el mismo día de su elección como pontífice, nos ha pedido: recen por mí. Por eso vamos ahora, que el Papa Francisco aún está cerca, vamos a orar juntos la oración por su visita apostólica a nuestra tierra colombiana. Vamos a seguir juntos, en voz alta, de manera que el Papa sienta que aún aquí estamos escuchando su petición. Vamos a orar por el Papa y por su visita en Colombia, juntos, por favor. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo.
Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien.